Me gustaría que me acompañe a la Escritura. Romanos capítulo 10, vamos a ver el versículo 14. Dice así la Escritura: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La Escritura resalta dos cosas que hacen falta. Jesús dijo que hace falta obreros y Pablo dijo que hace falta predicadores, anunciadores de buenas nuevas. Y probablemente en la era donde todo el mundo es predicador, sería contradictorio y paradójico decir que faltan predicadores. Hasta los que dan conferencias de marketing parecieran ser que son predicadores. Pero aclara el apóstol Pablo citando a un libro, como la Escritura dice, como está escrito. Dice el versículo 15: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Poder entender este versículo acerca de cómo pues invocarán si nunca han creído, cómo pues creerán si nunca han oído, y cómo oirán si no hay quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. La Escritura dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Creo, amados, que ser un predicador no es categoría únicamente de aquellos que están detrás de un púlpito. Cuando se pregunta si quién es predicador, se identifica a personas que están detrás de un púlpito. No todos los que están detrás de un púlpito son anunciadoras de paz y de buenas noticias, menos en este siglo. Ser predicadores, ser anunciadores de paz, ser anunciadores de buenas noticias, hemos sido llamados todos los que hemos sido enviados. Y Jesús dijo: así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y la gran comisión hace referencia a la autoridad y a la potestad que recibió Jesucristo de los cielos y la tierra. Por tanto, id, está el envío. Pero quisiera resaltar que el problema no es la falta de predicador, sino la falta del mensaje del predicador. Abundan muchos predicadores, pero lo que escasea es la anunciación. Y por eso dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas noticias, las nuevas. Y el apóstol Pablo toma en referencia de Isaías capítulo 52, cuando dice, citando a la Escritura, como está escrito, Isaías capítulo 52, versículo 7, el profeta Isaías revela con mucha más claridad, de qué se trata ser un anunciador de buenas nuevas, de qué se trata de anunciar la paz, la buena noticia. Y vamos a resaltar algunos aspectos muy importantes. Isaías capítulo 52, versículo 7 dice: cuán hermoso
hermosos, son a los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Acá vemos nosotros mucho más claro de qué se trata el mensaje. Enumeremos. Aquellos son hermosos los pies de los que traen, ¿qué cosa? Dice primero, alegres nuevas. Noticias alegres. Muchos confunden lo que es noticias alegres del reino de Dios con las alegres noticias que quieren escuchar los oyentes. Y no es lo mismo. La Escritura dice primeramente los que traen alegres nuevas. Número 2, los que anuncian la paz. Número 3, del que trae nuevas del bien. Y número 4, del que publica salvación. El mensaje de los que son hermosos sus pies por ser anunciadores tienen una sola dirección, un solo objetivo. Es el mensaje silenciado en los últimos siglos. Es el mensaje omitido, el mensaje archivado, guardado, obsoleto para algunos. Porque este mensaje ha dejado de ser el mensaje del reino de Dios. ¿Por qué no hay predicadores con esta unción, con esta gracia? Porque ya no se escucha este tipo de mensajes. ¿Cómo creerán si nunca han oído? ¿Cómo oirán si no hay quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje directo al corazón del hombre, los mensajeros que vienen de parte de Dios, le van a hablar a toda congregación, a todo habitante de las naciones, a todo el mundo entero, que necesitan escuchar y saber para creer lo que dice acá el profeta Isaías. Esos 4 elementos de la anunciación, las buenas, alegres, la anunciación de paz, las buenas nuevas del bien y la publicidad de la salvación, hace referencia a esto, del que dice a Sión. Sión son los escogidos, el lugar donde Dios escogió para ser morada, para vivir con ellos para siempre. ¿Qué le dice a Sión? Dígalo fuerte, allí lo tiene usted. ¿Cuál es el mensaje? Tu Dios reina. No hay mensaje acá dentro de la publicación de los mensajeros, predicadores del reino de Dios, aquellos que son hermosos sus pies. No hay mensajes de prosperidad, de éxito, de triunfalismo. No hay mensajes humanistas. La mejor noticia que el hombre puede escuchar, la mejor noticia que alguien puede recibir es: tu Dios reina. El mensaje es llegar a ser que cada persona que escucha una predicación de parte de Dios sepa puntualmente, perfectamente, que necesita su vida alguien que gobierne. Tu vida necesita gobierno. Tu vida necesita alguien quien te gobierne. El mensaje que debes escuchar es: tu Dios reina. Allí hay noticias alegres, allí hay noticias de paz, allí hay noticias del bien, allí hay noticias de tu salvación. Tu Dios reina. El propósito
de que Cristo vino a este mundo es para levantar el trono de David que estaba caído. Porque Él es el linaje de David, Él es la raíz. Y Él es el que ha vencido y el que se ha sentado en su trono. Tu Dios reina. Ponte a pensar, ¿cuál es el área de tu vida? ¿Qué parte de tu vida identificas puntualmente que no hay gobierno de Dios? Si alguien dice, bueno, esta parte de mi vida y estas son las que yo veo que Dios no reina, hermanos, el reino de Jesucristo es dilatado, no es en parte, es todo o nada. El reino de Jesucristo es sempiterno, desde la eternidad, desde el siglo hasta el siglo. Él lo logró, Él lo hizo posible. Por eso poder interpretar por qué Pablo decía, no hay predicadores que anuncien el mensaje de salvación. No lo hay, porque no son enviados. ¿Quiénes son enviados a predicar el evangelio del reino de los cielos? Todos aquellos que están bajo el gobierno del Rey, a quienes Jesucristo, el Señor, gobierna sus vidas. Amados hermanos, cuando encontramos que la publicación de este mensaje es tu Dios reina, es que Él te ha librado de la esclavitud. Ya no reina Satanás sobre tu vida, ya no reina el pecado sobre tu vida, ya no reina la carnalidad en tu vida. Tu Dios es el que reina. Esa es la mejor noticia que uno puede tener. Por eso es que para los gentiles es un poco difícil entender en cuanto a lo que es la libertad, porque el gentil no ha experimentado la esclavitud que en verdad experimentó el pueblo de Israel por su propia desobediencia. Pero todo el mundo era esclavo del pecado. Y lo que quiero resaltar en esta noche, para que podamos meditar, es lo que Pablo profundiza en Gálatas capítulo 5. Haciendo referencia a que tu Dios reina, el que te ha liberado, el que te ha traído salvación, el que ha procurado la paz para con Dios por medio de la reconciliación que Él ha logrado al haberte justificado por su sangre. Pablo advierte a que no descuidemos esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Acá es muy importante entender que Pablo hace referencia a algo que él lo vivió, el estar bajo un yugo, bajo esclavitud. Pablo estuvo preso. La mayoría de sus cartas las escribió estando preso. La mayoría de sus cartas. Preso y solo. Y Pablo exhortaba y alentaba a todos a que perseveren en la libertad que Cristo lo hizo libre y que no vuelvan voluntariamente a hacerse esclavos. Tu Dios reina, es lo que resaltaba Pablo al decir, no vuelvan a estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todos los hombres que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, y de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien,
¿Qué os estorbó para no obedecer la verdad? Claramente Pablo identificaba que habían vuelto a estar en esclavitud. La esclavitud que produce el pecado, en este caso el pecado de la religiosidad. Pero ¿cuántas cosas nosotros somos tentados permanentemente a volver a caer en la esclavitud? El apóstol Pablo es muy claro al referirse puntualmente a la ley del pecado que esclaviza a la persona. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 6. Dice el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que sois semejantes? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de la quien le obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Pablo está diciendo, han sido libertados del pecado. Tu Dios reina. Nadie puede expresar esto, mi Dios reina, si no ha escuchado de que ha sido liberado. Por eso, hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande, no tan solo la de predicar verbalmente, sino de vivir una realidad. Vivir esa realidad significa expresar, mostrar con su vida, ¿sí? Con su manera de hacer las cosas, con su manera de vivir, con su testimonio de que usted ha sido liberado del pecado. En este tiempo se necesita personas así. En este tiempo se necesita padres así. Padres que sepan hablar a sus hijos de que tu Dios reina. Se necesitan matrimonios de que se recuerden permanentemente tu Dios reina. No hay otra buena noticia que el hombre pueda escuchar. ¿Por qué digo que se ha sustituido y se ha archivado el mensaje verdadero en los últimos siglos? Porque ha dejado de ser Dios el que está sentado en el trono. Ha pasado a ser el hombre el que se sentó en el trono. Y por esa razón muchos simplemente buscan las buenas noticias para el hombre, buscan los mensajes de paz para el hombre, pero se están olvidando de lo más importante: ¿quién gobierna tu vida? Una persona puede decir que tiene paz, pero mientras sea esclavo del pecado, sigue teniendo dominio Satanás sobre esa persona. Así que, mis amados hermanos, es cuestión de meditar y decir, ¿por qué muchos no pueden creer? Porque no pueden oír. ¿Por qué no pueden oír? Porque no hay predicadores. ¿Por qué no hay predicadores? Porque no son enviados. Porque no tienen el mensaje. Porque no tienen la palabra. No saben decirle a la gente que Dios es el que reina. Tu vida debe estar sometida al reino de Jesucristo. Quiero aclarar que Él no necesita que usted le acepte como rey, Señor, porque Él es rey, Señor. Usted no necesita reconocerlo, que Él es el Señor, porque Él es el Señor. Lo reconozca o no lo reconozca. Usted tiene que darse cuenta que Dios reina, y si usted no está bajo su reino, está bajo el reino de Satanás. Ese es el mensaje. Dios, tu Dios, está reinando. ¿Por qué estás en esa condición? ¿Por qué eres esclavo del pecado? ¿Por qué aún estás atrapado? La Biblia hace permanentemente hincapié a los lazos de Satanás, a los lazos del cazador. Ese salmo precioso que usted lo conoce dice, Él te librará del lazo del cazador. En la tipología que hace el profeta Ezequiel acerca de la caída de Lucifer, en un momento dice que nunca Satanás abre las puertas a sus esclavos, a sus prisioneros. Satanás nunca va a dejarte libre si no hay alguien superior que te libera.
y es Jesucristo. Y ese es el punto que a veces no predicamos o no valoramos esta predicación o no entendemos. La pregunta es, ¿estás viviendo de tal manera en este tiempo en que reconozca todos los días de tu vida que Cristo es el que reina? Israel se entusiasmó mucho pensando que Jesús era el libertador, el rey territorial, físico, humano, el que los iba a liberar del todo yugo del imperio romano. Pero no entendió que Él era el Rey de gloria, el Rey de los siglos, el Rey de reyes, el Señor de señores. No entendió. Nosotros hoy lo comprendemos y aún entendiendo esta verdad, ¿no dejas que Él te gobierne? ¿No sabes que el que se somete a obedecer a alguien es esclavo de aquel que se somete? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para vida. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos donde la decisión de la vida o la manifestación de vida determina quién es el que gobierna tu vida. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el que gobierna? ¿Sí o no? Acá es donde debemos tener mucho cuidado por el fruto que nosotros estamos dando. Todo lo que encontramos en la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a ejemplificar esto. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice: porque todos los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El que es esclavo del pecado nunca va a poder guardar la ley de Dios, nunca va a poder vivir la ley de Dios ni practicarla. Por esa razón, hermanos, debemos nosotros tomar bien en cuenta lo que la Escritura nos está diciendo. Medite, ¿es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo el que gobierna tu vida? ¿Qué mensaje vienes a escuchar? ¿Cuál es la prédica que es más famosa en las grandes o megas iglesias? ¿Cuál es el mensaje? Amados, la evidencia de que hay muchos que no pueden oír es porque no pueden creer. No creen porque no oyen y no oyen porque no hay predicadores que prediquen la verdad del reino. La verdad es esa: tu Dios reina. Si tu Dios reina, hay buenas noticias para ti de paz. Hay buenas noticias para ti de alegría. Si tu Dios reina en tu vida, hay buenas noticias alegres para ti. Si tu Dios reina, hay garantía de esas noticias de salvación en tu vida. Pero Dios reina, tu Dios reina. Él es el Rey de tu vida. La manera de vivir determina quiénes somos y cómo somos nosotros. Pensar y meditar en la obra magnífica de nuestro Señor nos lleva a nosotros a decir: Señor, la mejor noticia que yo puedo haber escuchado o que puedo recrearme es que tú seas el que reines y gobiernes en mi vida, en mis pensamientos, en mis actitudes. Cierra tus ojos. Gracias, Padre. Por eso, Señor, entendemos que tu presencia en medio nuestro no es para entretener a nadie, sino para traer convicción. Y la convicción que tú traes a nuestras vidas es puntual. Soy yo tu Rey, reino yo tu vida. Podría extender el mensaje mucho tiempo más, pero es suficiente para meditar. Porque el Rey de gloria, el Rey de los siglos, demanda obediencia, demanda santidad, demanda integridad y obras de justicia. Él es tu Rey. Pregúntate: ¿Él es mi Rey? Para que escuches la mejor noticia de aquellos que la Escritura dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas
alegres de paz y de salvación, que le dicen a Sión: tu Dios reina. Piensa: ¿reina mi Señor? El reino de Jesucristo fue establecido por voluntad del Padre, y lo hizo y lo logró cuando el pacto eterno se ha cumplido en la cruz del Calvario. Y la evidencia más grande es que Jesucristo murió en una cruz para obedecer el propósito eterno del Padre. Por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Por eso la Escritura dice que Él es exaltado, que Él es Rey, Él es infinito en poder, que Él es digno de la gloria, que todas las naciones se postrarán ante su luz y adorarán al Rey. El profeta Isaías veía aún desde lejos. El profeta Isaías veía: un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías veía un imperio muy grande, lo dilatado de tu imperio y la paz no tendrán límite. Ese es el lugar que Él te lleva a que reposes en Él. Él reina allí. No tendrá paz, no tendrá límite, lo dilatado de su imperio y la paz sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, dice la Escritura. Por eso, amado hermano, piensa, medita: ¿a qué reino perteneces? ¿A qué vienes a adorar? ¿Adoras al Rey de Gloria? ¿A quién adoras cuando vienes? ¿Por qué vienes a juntarte con alguien? ¿Vienes a glorificar a aquel reina en tu vida? No hagas de la vida espiritual un ejercicio de la mente, porque será inalcanzable. Deleítate en el Señor y busca su presencia.